Hola, vamos a continuar con el tema de conexidad. Entonces, esta vez vamos a probar que si tenemos una desconexión de un espacio X, es decir, déjenme hacer el dibujito, pues tenemos a X que se puede expresar como la unión de dos abiertos ajenos por pares. Ujú. Entonces, bueno, nos dice que si tenemos a un conjunto conexo, entonces, ese conjunto conexo no puede tener un pedazo en uno de los abiertos, este es A y este es B. Ujú. Entonces, si tenemos un conjunto conexo C, entonces ese conjunto se debe quedar en alguno de los abiertos, no puede tener un pedazo en un abierto y otro pedazo en otro. Eh, y bueno, la demostración es muy sencilla porque justo, a ver, este, justo si C tuviera pedazos en ambos, podríamos podríamos desconectar, ¿no? A C. O sea, si de verdad, si C intersección A es distinto del vacío y C intersección B es distinto del vacío, entonces, pues observamos que C intersección A y C intersección B serían abiertos en C como subespacio, ¿no? Le voy a poner que son abiertos en tau C, entonces con la topología de subespacio. Ujú. Y además, pues, o sea, son abiertos, no vacíos y son ajenos, ¿no? Como A y B son ajenos, pues al intersectarlos con A siguen siendo ajenos, ¿no? Y voy a ponerlo C intersección A intersectado con C intersección B, pues esto va a estar contenido en A intersección B, que es igual al vacío. Ujú. Entonces, pues así C no sería conexo, contradicción, ¿no? Entonces, por lo tanto, C intersección A es igual al vacío o C intersección B es igual al vacío. O sea que si tenemos un conjunto conexo o un subespacio conexo adentro de un conjunto disconexo, si tenemos que A y B son los abiertos que forman la desconexión, entonces nuestro conexo se debe contener, debe quedar adentro de A o adentro de B, ¿sale? No puede tener pedazos, un pedazo en A y otro pedazo en B, porque entonces no podría ser conexo, lo cual tiene mucho sentido. Ok, ahora vamos a ver este teorema. Yo creo que le dejo más espacio. Este, también se me hace como muy interesante. Entonces nos dice que si tenemos eh, una familia de subconjuntos de X, de tal forma que la intersección es no vacía y además cada uno es conexo, entonces, pues el total debe ser conexo, ¿no? Entonces, la idea es que como tenemos muchos conexos que están como pegados, o sea, como que tenemos un conexo, los conexos son como de una pieza, ¿no? Tendríamos como el A1, luego tendríamos como el A2, ujú, luego aquí pondríamos como el A3, y así, ¿sale? El chiste es que pues podemos encontrar un punto al menos en la intersección de todos, ¿no? Entonces el chiste es que como son muchos pedazos conexos y están pegados todos, entonces el total, la unión de todos debe ser conexo, ¿sale? Ok, entonces recuerden que ya tenemos varias caracterizaciones de la conexidad, entonces esta vez vamos a usar la de la función, ¿sí? Entonces primero vamos a agarrar un punto aquí porque, o sea, lo importante es que están pegados, si no estuvieran pegados no podríamos hacer esto. Entonces vamos a llamarle x0, ¿sale? Al punto que está, a un punto que está en la intersección. Bien, entonces como la intersección de los A alfa con alfa en I es distinta del vacío. Aquí me equivoqué, aquí debe ser distinto del vacío. Ujú. Entonces, tomamos un X0, pues ahí, ¿no? En la intersección de todos los alfas, con alfa en I.
Bien, entonces vamos a agarrarnos una función continua. Entonces CAF, que va de la unión de todos los A alfas con alfa en Y, donde Y es el 0,1 con la topología discreta, y pues donde F es continua, ¿sí? Entonces recuerden que una equivalencia de ser conexo es que no podemos encontrar una función de nuestro espacio a Y que sea continua y sobreyectiva, ¿sí? Si recuerdan, cuando pasaba eso, que la función era continua y sobreyectiva, entonces la preimagen del 0 y el 1 formaban una disconexión del espacio, ¿sale? Entonces, si el espacio es conexo y tenemos una función continua de nuestro espacio a Y, esa función no puede ser sobreyectiva. Entonces es lo que queremos probar aquí. Entonces lo voy a poner, queremos probar que F no es sobre. Que F no es sobre. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues vamos a usar al X0, ¿sale? Entonces, si se fijan, como F es continua, para cada alfa en I, F restringido a alfa también es continua, ¿no? Entonces, a ver, para cada alfa en I, pues F restringida a alfa es continua. Y como A alfa sí es conexo, entonces F no puede ser sobre. Ujú. Por la conexidad de alfa, de A alfa, F no es sobre. Entonces, fíjense que no sea sobre significa que F no usa el 0 y el 1, solo usa uno de los dos. Pero ya tenemos que X0 está aquí, entonces vamos a tener que la función tiene que ser constante sobre cada alfa y el valor de esa función debe ser igual a F de X0, ¿no? Y eso es para todos los A alfas, entonces ya vamos a tener que la función debe ser constante. Ujú. Entonces así, F restringido a alfa es constante. Eso implica que para toda X en A alfa, F de X es igual a F de X0. ¿Sí? Pero eso pasa para todos los A alfas, ¿sale? Eso implica que para todo X en la unión de los A alfas, pues F de X es igual a F de X0 y por lo tanto pues F no es constante. Perdón, F no es sobre. Ujú. Por lo tanto pues F no es sobre y equivalentemente F es no, la unión es un conexo, ¿sale? Entonces, fíjense cómo esa equivalencia que a lo mejor no parecía tan interesante al inicio, pues nos ayudó mucho aquí, ¿no? Seguramente sí pudimos probar esto sin usar esta caracterización, pero así nos quedó como súper fácil. Ujú. Entonces, este es conexo y ya lo tenemos, ¿sale? Ok, entonces, bueno, otro teorema, nos dice que si tenemos un espacio topológico de tal suerte que cada vez que yo agarro un X y un Y distintos, yo puedo encontrar un conjunto que los contiene a ambos y que es conexo, ¿no? A este le estamos llamando C de X, Y. Ujú. Y el teorema me dice que si ocurre esto para cualquier pareja de X, Y, entonces X es conexo, ¿sale? Entonces, este también es sencillo, lo vamos a probar por contradicción. Entonces, suponga que, pues, que X no es conexo, entonces que existen
pues A y B, unos abiertos distintos del vacío, tales que pues X es igual a A unión B y pues son ajenos, ¿no? Ujú. Y ya, ¿no? Entonces tomamos, o sea, aquí lo que hicimos fue, bueno, supongamos que no es cierto, entonces agarramos el A y agarramos al B que nos desconecta, ¿sí? Entonces agarramos un X aquí, agarramos un Y aquí, y pues ya no va a ser cierto eso, ¿no? Que existe un conexo que los atraviesa, por lo que ya probamos. Acuérdense que, bueno, a ver, esperen. Ajá, acuérdense que nosotros ya probamos que si podemos desconectar a X, entonces cualquier conjunto conexo no puede tener un pedazo en A y un pedazo en B, si no se debe quedar contenido en alguno de los dos, ¿sí? Entonces tomamos X en A y Y en B, entonces ya tendríamos, ¿no? Existe pues C de X, Y conexo que contiene a X y Y, a X, Y, pero nosotros ya probamos que si tenemos a X desconectado en dos abiertos y hay un conexo, ese conexo no puede tener un pedazo de A y un pedazo de B, debe estar contenido en alguno de los dos, y ahí ya tronó, ¿verdad? La suposición. Entonces, C de X, Y debe estar contenido en A, o C de X, Y debe estar contenido en B, lo cual es una contradicción, ¿no? Porque pues X está en A, Y está en B, y C de X, Y tiene tanto A como B, ¿sí? Por lo tanto, pues ya, si ocurre esto, que para cualesquiera dos puntos tenemos un conjunto conexo que contiene ambos, entonces el espacio debe ser conexo. Ok, entonces pues ya vamos con los ejemplos, ¿no? Aquí nos dice que para cualquier punto, si nosotros le quitamos cualquier punto a Rn con n mayor o igual que 2, lo que nos queda es conexo. Entonces aquí solo vamos a hacer el dibujito. Entonces, y bueno, lo vamos a hacer con R2, ¿no? Pero pues es similar, ¿sale? Entonces, pues si nosotros tenemos un P, podemos como que hacer ese agujerito del P, ese es el P, el punto que está adentro, ¿sí? ¿Y cuál sería la idea, no? Pues que si tenemos cualesquiera X y Y, pues nosotros podemos hacer un conexo, ¿no? Que sería como algo así. Ujú. Entonces, este conjuntito que dibujé aquí, pues es un conexo y y, y se queda contenido aquí, ¿no? O sea, no podemos esquivar a P. Y de hecho el conexo no necesariamente lo tenemos que hacer gordito, ¿no? Incluso si hiciéramos como un polígono, bueno, lo voy a poner de otro color. Si hiciéramos un polígono también sirve, ¿no? O sea, podríamos como, pues no sé, hacer los movimientos suficientes para esquivar a P, algo así. O sea, este rojo también es un conexo, ¿no? Entonces, pues sí, la idea aquí es que como tenemos, como estamos al menos en Rn con n mayor o igual que 2, al menos tenemos dos dimensiones, ¿sale? Entonces, cuando quitamos un punto, podemos usar, sí, podemos usar estas dimensiones para movernos y esquivarlo, ¿sí? Esto no ocurre en R. ¿Por qué? Porque en R no tenemos las dos dimensiones. Entonces, en R, si nosotros le hacemos un huequito, ya desconectamos a R. O sea, quítenle cualquier real, R, y entonces si se fijan, los abiertos menos infinito, coma R y R, coma infinito, pues son abiertos, ajenos, no vacíos, y su unión nos daría, pues, este es R sin R, ¿sí? Entonces, esta propiedad no la tiene R. A R, si le quitamos un punto, deja de ser conexo, pero a Rn no. A Rn, si le quitamos un punto, sigue siendo conexo.
Ok. Y bueno, el corolario aquí es que justo Rn no es homomorfo a R. ¿Por qué? Pues por lo que ya les dije antes, ¿no? O sea, fíjense, si Rn fuera homeomorfo a R, entonces si Rn fuera homeomorfo a R, lo voy a poner al revés porque me va a convenir. Entonces, si R es homeomorfo a Rn, pues entonces tengo un homeomorfismo, ¿no? Entonces ese homomorfismo pues iría de R a Rn. Ok, pero entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que a R yo le puedo quitar un puntito. Entonces, pues no sé, quitémosle el 0 a R. Ujú. Entonces, pues en algún lugar debe vivir la imagen del 0, ¿no? Vamos a ponerle H al homomorfismo. Por aquí debe estar H de 0, ¿sí? Entonces, pues, si H es homomorfismo, entonces, pues H restringido a R sin el 0. Debería cumplir lo mismo. O sea, hay que hacerlo con cuidado, pero esto cumple lo mismo porque solo le quitamos un puntito, ¿sí? O sea, no siempre va a ocurrir que si restringimos un homeomorfismo va a seguir siendo homeomorfismo. Hay que tener mucho cuidado. Ajá. Pero en este caso, como solo le quitamos un puntito a R, H restringido a R sin el 0 seguiría siendo homeomorfismo, pero eso no es posible, ¿no? Porque esto iría de R sin el 0 a Rn sin H de 0, pero pues este no es conexo y este sí es conexo y no es posible, porque ya vimos que la conexidad sí se preserva, bueno, de hecho se preserva bajo funciones continuas y sobres, ¿no? En particular bajo homomorfismos, ¿sale? Entonces, es por esto que Rn no puede ser homomorfo a R. Ujú. Ok, entonces ahora vamos a ver este teorema que nos dice que si tenemos un subespacio conexo de X y Y contenido en X, de forma que Y se queda atrapado entre A y la cerradura de A, entonces Y tiene que ser conexo, ¿sí? Y pues nuevamente vamos a usar la caracterización que usa a las funciones continuas al espacio Y. Ujú. Ok, entonces, bueno, pues demostración. Entonces, pues sea Y espacio discreto, ¿no? Ah, no, pero ya no le puedo poner Y. Voy a ponerle Z porque pues Y ya lo estamos usando en el enunciado. No me quiere hacer caso. Ok. Entonces es un espacio discreto. Ujú. Y sea F que va de Y a Z, función continua. Ujú. Entonces nosotros queremos probar, perdón, puse Y. Nosotros queremos probar que F no puede ser sobre. Ok, entonces lo que sí sabemos es que, bueno, como A es conexo, lo que sí sabemos es que F restringido a A no es sobre.
Ujú. Además, pues A es denso en Y, ¿no? Porque la cerradura, porque Y está atrapado entre A y la cerradura de, de A en X. Entonces, si a lo vemos adentro de Y, pues A es denso en Y. Ujú. Em, o sea, todos los puntos de A, todos los puntos que son cerradura de A y viven en Y, tienen que quedarse adentro de Y. Ujú. Ok, entonces, pues como A es denso en Y F es continua, pues tenemos que F de Y se va a quedar contenido en F de la cerradura en Y de A. Ujú. Ok, y como la función es continua, podemos sacar la cerradura, ¿no? Y esto va a estar contenido en la cerradura, pero pues ahora en el 0,1, porque la imagen vive en el 0,1, o bueno, en el Z de F de A. Ok, pero fíjense que como ya pasamos al espacio 0,1, que es discreto, entonces aquí la cerradura de F de A es igual a F de A. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la topología discreta todos los conjuntos son abiertos y también son cerrados. Entonces la cerradura de cualquier conjunto es el mismo. Ujú. Entonces fíjense, tenemos que la imagen de Y está contenido en la imagen de A. Y A no era sobre. Por lo tanto, pues F no puede ser sobre. Ujú. Así, pues Y es conexo. ¿Sí? Entonces, fíjense, esa caracterización que a lo mejor no nos llamaba tanto la atención al principio, pues ahora resulta que sí es muy útil, ¿no? Porque justo al relacionarlo con Z o, bueno, con el 0,1, con la topología discreta, pues en la topología discreta se simplifican muchas cosas. Ujú. Y bueno, el primer corolario es que si un conjunto es conexo, su cerradura también lo es, ¿no? Y justo pues simplemente aquí es agarrarnos en lugar de Y la cerradura de A, que cumple obviamente que está atrapado entre A y la cerradura de A, y ya tenemos automáticamente que la cerradura de A es un conexo. Ujú. Y bueno, una observación es que si un espacio topológico tiene un subconjunto que es denso y conexo, pues entonces el espacio es conexo, ¿no? Porque justo pues si el espacio tiene un denso, pues tenemos que el espacio es la cerradura de ese denso y pues ya vimos, ¿no? Que el que un conjunto sea conexo implica que su cerradura es conexa. Entonces, si el conjunto ese que es conexo es también denso, pues la cerradura es todo el espacio y entonces todo el espacio también va a ser conexo. Ujú. Bueno, entonces ya saben que siempre nos preguntamos cuáles operaciones preservan las propiedades que vamos estudiando. Entonces, este teorema ya no lo vamos a probar por cuestión de tiempo, pero vamos a tener que, si tenemos una familia de espacios topológicos, entonces el producto es conexo, sí, solo si cada uno es conexo. Ujú. Ok, entonces bueno, de hecho aquí la ida es fácil, ¿no? Porque ya sabemos que imagen continua y sobre de un espacio conexo es conexo y las proyecciones son continuas y sobres. Ujú. Lo que hay que trabajar es el regreso, que pues no está difícil, pero sí está un poquito largo. ¿Sí? Ok, entonces fíjense, ahora si nosotros tenemos un punto en X, vamos a definir esto. Entonces C de X va a ser la unión de todos los conexos que, que contienen a X, ¿sí? Esto obviamente va a ser conexo, ¿no? Porque estamos uniendo un montón de conexos, entonces, y además van a ser conexos que comparten a un punto. Entonces ya vimos, ¿no? Que si tenemos una familia de conexos que su intersección es no vacía, la unión de todos es conexo. Entonces con eso obtenemos que estos CX tienen que ser conexos. ¿Sale? Ok, ahora también algo que hay que observar es que puede ser que dos puntos tengan el mismo CX, ¿no? O sea, podría ser que tengamos aquí el CX, podría ser que tengamos aquí el CY
Ujú. Y como estamos uniendo, o sea, fíjense, con un conexo que tengamos que incluya ambos, ay, quería ponerlo de otro color. Fíjense, con un conexo que tengamos que incluya, ay, aquí debí poner X y Y, perdón. Ujú. Entonces, fíjense, tenemos a X, tenemos a Y, y si tenemos un C, vamos a llamarle a este C, que es un conexo y que tiene tanto a X como a Y, entonces este C va a aparecer en el CX y también va a aparecer en el CY. Ujú. Y entonces, bueno, la idea es que cuando dos de estos no sean ajenos, eh, van a ser van a ser iguales. Ujú. O sea, esto nos va a generar una partición. Ujú. Entonces, bueno, primero pues vemos que D sí debería cubrir a todo X, ¿no? Porque cada X está en su C de X. Entonces sí, van a cubrir. Tal vez lo que deberíamos checar es que si son distintos, entonces su intersección debe ser el vacío, ¿no? Entonces, a ver, C de X distinto de C de Y. Ujú. Implica que C de X intersección C de Y es igual al vacío. Ujú. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasaría si esto no fuera cierto? O sea, imagínense que tenemos esto, que tenemos este C de X y tenemos este C de Y. ¿Ok? Entonces, pues se intersectan en un pedazo, ¿no? Entonces, pues nos podríamos agarrar un Z aquí, ¿sale? ¿Sí? Entonces, ok, tenemos aquí un Z, tendríamos como que por aquí al X y tendríamos como que por aquí al Y, ¿no? Ok, bueno, sí, es que realmente el X y el Y sí podrían estar todos en la parte común. Entonces le voy a llamar X' y Y'. Pero pues el chiste es que como son distintos, pues al menos, a ver, ajá, como son distintos, pues al menos sabemos que hay un punto que está en uno y no en el otro, ¿no? Entonces supongamos que hay un X' que está en C de X y no está en C de Y. ¿Sale? Entonces, pues si no está en C de Y, significaría que X' no está en ningún conexo al que pertenezca Y. Pero fíjense cómo esto, o sea, C de X unión C de Y, si se intersectan, esto es conexo, ¿no? ¿Sí? Otra vez. Acuérdense, si tenemos pedazos conexos que se intersectan entre ellos, debe ser conexo, ¿sale? Entonces, si estos dos se intersectan, bueno, más bien, a ver, si C de X intersección C de Y es distinto del vacío, pues entonces su unión es conexa. Y su unión es un conexo y además su unión contiene a X y a Y. ¿Sí? Eso implica, y además C de X es la unión de todos los conexos que tienen a X, C de Y es la unión de todos los conexos que tienen a Y. Entonces, este es uno de los conexos que aparecen en esa unión. Entonces tendríamos que C de X unión C de Y está contenido en C de X y en C de Y. Entonces tienen que ser iguales, ¿no? Y pues esto ya sería una contradicción o también podría ser como por contrapositiva, ¿no? Pero bueno, entonces estos conexos nos forman una partición de todo el espacio y le llamamos componentes conexos, ¿sí? Entonces a los espacios nos los imaginamos como, pues sí, como la unión de sus componentes conexos, ¿no? Cuando el espacio es conexo solo hay una y si no, pues hay varias, ¿no? Algo así nos imaginamos a los espacios. Ok,
Entonces, por ejemplo, si tenemos un espacio discreto, ¿cuál sería la componente conexa de cada punto? ¿Sí? Entonces, recordemos que eh, en el espacio discreto es disconexo. ¿Por qué? Porque ahí todo es abierto y todo es cerrado. Entonces, para cualquier conjunto, para cualquier, voy a ponerlo aquí, para cualquier, a ver, esperen. Entonces, si tenemos A contenido en X, tal que A es distinto de X y A es distinto del vacío, entonces A y el complemento de A desconectan a X, ¿no? Pues ¿por qué? Porque son ajenos o no vacíos y ambos son abiertos. El problema del espacio discreto es que aquí todo es abierto. Ajá. Entonces, los conexos más grandes que podemos encontrar en el espacio discreto son los singuletes, ¿sí? Así, para cada X en X, el singulete de X es igual a C de X, ¿no? Es la componente conexa. Ok, por otro lado, si el espacio es conexo, entonces solo hay una componente conexa, ¿no? Solamente tenemos a X, ¿sí? Entonces, para cada X en X, pues tendríamos que C de X es igual a, pues todo X, ¿sí? Porque es acuérdense que las componentes conexas se forman uniendo a todos los conexos que tienen a nuestro punto y como en este caso el total es uno de esos conexos, pues ya, ¿no? Este, ya tenemos. Por ejemplo, ¿qué pasaría? A ver, ujú. Por ejemplo, ¿qué pasaría con la línea de Sorgenfrey? Acuérdense que la línea de Sorgenfrey también tiene la característica que los abiertos básicos, estos que son cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha, ¿sí? Estos espacios también se pueden, bueno, este tipo de conjuntitos son disconexos porque podemos, pues, partir en cualquier momento. Y el hecho de que sí incluyan a la izquierda, o sea, si tenemos A menor que B menor que C y tenemos A, B, este va a ser igual no, perdón, C. O sea, eso de que tengan el extremo izquierdo nos ayuda a partir con dos abiertos. Entonces tendríamos A, B, unión B, C. ¿Sí? Entonces fíjense cómo estos intervalos que son los que nos generan la topología se pueden partir en dos abiertos ajenos y disjuntos. ¿Sale? Entonces, ni siquiera estos van a ser conexos. Ujú. Entonces, por ejemplo, ¿no? Bueno, en R sabemos que la topología la generan los intervalos y en ese caso los intervalos, tanto los abiertos como cerrados, son conexos. De hecho, recordamos que en R se cumple que algo es conexo si solo sí es un intervalo. Vamos a ponerlo aquí para que no se les olvide. Algo es conexo si solo sí es un intervalo. Ajá. Entonces, pues tal vez aquí en la línea de Sorgenfrey, bueno, primero recuerden que la línea de Sorgenfrey no es un conexo, ¿sale? Entonces la línea de Sorgenfrey no es conexo, esto ya lo habíamos platicado y justo podemos hacer una separación de esta forma, ¿no? O sea, de la forma menos infinito, x, x, infinito, ¿sí? Entonces, como este no es conexo, la
las componentes conexas no son igual a toda la recta de Sorgenfrey, ¿no? Pero, no sé, nos podríamos preguntar, por ejemplo, si los intervalos cerrados son conexos. ¿Mm? Em, y yo creo que no lo van a hacer porque, ujú, porque los intervalos, no, a ver, fíjense, yo les iba a decir que, a ver, yo les iba a decir que este intervalo cerrado es la cerradura del intervalo abierto, pero yo no estoy segura porque sí, no, no es cierto. A ver, no, no es cierto, porque aquí los intervalos son abiertos y cerrados. Entonces, este intervalo cerrado no es la cerradura del intervalo que está cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Bueno, entonces aquí vamos a volver a usar lo que ya habíamos visto, que si un espacio lo desconectamos en dos pedazos y tenemos un conexo, entonces ese conexo debe estar en alguno de los pedazos, ¿no? Entonces, fíjense, eh, nos podríamos preguntar, o sea, ya vimos que estos intervalos no tienen chance de ser conexos, podremos preguntarnos si estos tienen chance, ¿no? Entonces vamos a ver, si A es menor que B, pues podemos encontrar un C tal que A es menor que C, menor que B, y entonces, fíjense, sabemos que menos infinito, coma C y C, coma infinito desconectan a la recta de Sorgenfrey, ¿no? Ajá. Entonces, si este fuera conexo, pues ya vimos que si a un espacio lo podemos desconectar y tiene un subconjunto conexo, ese conexo no puede tener un pedazo en un abierto y un pedazo en el otro, debe estar contenido en alguno, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a poner así para separar. Entonces, si este fuera conexo, pues necesitaríamos que A, B esté contenido o bien en menos infinito, C o en el otro, ¿no? O A, B debería estar contenido en C, infinito, lo cual ya es una contradicción. Esto no puede ser cierto porque pues el C está en medio de los dos. Entonces así, los únicos que pueden ser conexos son los singuletes, o sea, cuando A es igual a B. Ujú. Entonces así, los únicos conexos en S son los singuletes. Ujú. Y bueno, por ahora, aquí dejamos ese tema.